La lluvia caía incesante sobre el sendero mientras los cascos de los caballos al galope arrancaban esquirlas de barro del mismo sin que éste alterara su velocidad. Los animales parecían entender a la perfección la preocupación de sus jinetes, y ni siquiera bufaron cuando estos volvieron a clavar los talones en las costillas para azuzarlos. Al menos no llevaban espuelas. Los árboles comenzaron a abrirse hasta descubrir un escenario aterrador. La pacífica aldea de Irona, que con tanta hospitalidad los había tratado durante el tiempo que habían estado allí de paso, ahora no era más que un conjunto de edificios en llamas, que crepitaban exhalando al cielo nocturno bocanadas de un humo tan oscuro como el corazón del lich al que habían matado esa misma mañana. Los 4 jinetes bajaron de sus monturas, que resoplaban profundamente, agradecidas de poder volver a respirar a un ritmo normal, y miraron con la rabia pintada en sus rostros la escena que se dibujaba ante ellos. ¡Mierda! ¡Llegamos tarde! Maldijo Harold, un humano de cabeza calva y una cicatriz que le cruzaba la cara desde la oreja izquierda hasta la mejilla del mismo lado. Si tan solo nos hubiésemos dado cuenta antes del plan de ese maldito liche. El que iba tras él en la cola, otro humano de cabello negro largo hasta los hombros, que en ese momento llevaba atado en un moño tras su cabeza, y ojos de color marrón, que sin embargo contemplaban la escena con una tonalidad de una negrura que rivalizaba con el humo, agarró violentamente las riendas de su corcel, una excelente yegua de pelaje oscuro como el azabache, y de un salto volvió a subir a la silla. «No, todavía podemos salvar a alguien», sentenció con voz sombríamente decidida. Dicho esto, espoleó a su yegua, que salió al galope inmediatamente, ignorando los latidos de su desbocado corazón, obediente. «¡Corre, babieca!». ¡Aren! ¡Espera! Le gritó una mujer tan solo un par de años mayor que él, de cabellos rojos como el granate que llevaba recogidos en una trenza hasta la mitad de la espalda. Déjalo, Tania. No va a servir para nada. La cortó Horacio, pasándose una mano por el rizado y alborotado cabello rubio para apartarse el flequillo de la cara. Pero he de admitir que tiene razón. Así que, sigámosle. El resto asintieron y montaron en sus caballos, que volvieron a golpear el suelo con sus cascos en dirección a las llamas. Hacía calor. Demasiado. Tampoco podía esperarse otra cosa estando rodeado de llamas, por supuesto. Y el llevar una armadura blanca tampoco ayudaba, como pudo comprobar dolorosamente Aren al notar cómo el metal comenzaba a quemar en la piel allá donde entraba en contacto con ella. De modo que, antes de que el candente metal le produjera alguna quemadura grave, se desabrochó las cinchas que mantenían el peto sujeto a su caja torácica, se quitó los guantes y se descalzó. Era mejor clavarse las piedras o astillas que hubiera en el suelo a cubrirse los pies de ampollas. Comenzó a correr entre las casas, buscando a alguien que se hubiese quedado atrapado entre las llamas. No tardó mucho en hacerlo, pero todos, sin excepción, eran ya apenas cuerpos ennegrecidos por las llamas. Algunos incluso ardían todavía. Algunos incluso tenían la expresión irónicamente congelada en una mueca de dolor, terror e impotencia. Algunos, en su mayoría de menor estatura, incluso se aferraban a otros más altos, con la vana esperanza de que pudieran protegerlos del infierno que se ve desatado a su alrededor. Algunos incluso emitían gritos sordos que ya nadie podía oír, salvo el cerebro de Aren. No importaba cuántas vigas levantara, cuántas veces gritara llamando a quien pudiera oírle, cuántas lágrimas escaparan de sus mejillas al explorar aquel macabro escenario. Nadie había respondido a sus gritos, exactamente igual que cuando habían sido ellos los que gritaban pidiendo auxilio, y nadie lo haría. En esa aldea, nadie volvería a responder jamás a nada, porque Aren había llegado tarde. Entonces lo oyó entre el crepitar de las llamas, una tos ahogada y un sollozo. Se incorporó del suelo que había estado golpeando con las manos desnudas y veloz como el rayo se lanzó hacia su derecha, de donde provenía el sonido. Allí encontró a una mujer tumbada en el suelo, que tosía e intentaba arrastrarse por el suelo para escapar de una viga que había caído sobre la mitad inferior de su cuerpo. El problema no eran las llamas, sino el humo, como bien sabía Aren.
La mayor parte de las muertes durante un incendio se producían por la inhalación de las toxinas que viajaban en él mismo. Así pues, desgarró un trozo de su camisa y dio una vista en derredor buscando alguna fuente de agua. Tal vez alguna tinaja en la puerta de una casa, algún cubo para recoger el agua de la lluvia, siquiera un pozo, pero sin éxito. La orina haría las veces necesarias para filtrar el humo, pero no era tan fácil miccionar cuando uno lo viniera en gana, menos en una situación como aquella. El trapo tendría que servir por sí solo, de modo que se lo anudó tras la cabeza de modo que le tapara la boca y la nariz y entró en la casa de forma apresurada, pero con cuidado de no pisar ninguna tabla rota del suelo. ¿Está bien, señora?, le preguntó a la mujer tendida en el suelo en cuanto estuvo a su lado. La respuesta a la pregunta era un tanto obvia, pero en su experiencia, Aren sabía que en estos casos lo que importaba era el tono y que la víctima se mantuviera tranquila en la medida de lo posible. No se preocupe, voy a levantar un poco esta viga y usted trate de salir de debajo con cuidado, ¿de acuerdo? Asió el enorme trozo de madera que la atenazaba y comenzó a levantarlo. Pero se detuvo al escuchar un grito desgarrador proveniente de la mujer en el suelo. Al mirar con más atención, vio como un trozo de madera que se había desprendido de la viga se había incrustado en la espalda de la mujer, y de forma bastante profunda, a juzgar por la magnitud del grito. No se alarme. Tiene clavado un pequeño trozo de madera en un mal sitio, dijo buscando tranquilizarla, pues el trozo no es que fuera precisamente pequeño, pero si le decía la verdad, se le aceleraría el pulso y la pérdida de sangre sería aún mayor. Lo comentaría el índice de mortalidad de aquella mujer. No puedo extraérselo aquí sin el material adecuado, ¿de acuerdo? He dejado fuera de la cabaña mi espada, de modo que la cogeré, cortaré el trozo y lo extraeremos con cuidado tan pronto salgamos de aquí. ¿Me entiende? Bien, pues aguante sin hacer movimiento. La mujer no le dejó acabar la frase. Lo asió del brazo con una fuerza inusitada, la clase de fuerza que solo alguien desesperado puede tener. No. No me mientas, hijo. Dijo, tosiendo. Sé perfectamente que la herida es mucho más grave de lo que me has dicho. Cuando has levantado esa viga, lo único que he sentido en las piernas ha sido frío. Y ahora empiezo a sentirlo en todo el cuerpo. Eso no... comenzó Aren, tratando de tranquilizarla. Escucha. Lo cortó tajante la mujer. En esa habitación de allí, dormida, está mi hija, Nari. Llévatela a ella. Sácala de aquí. A mí no me queda mucho tiempo. Aren alzó la cabeza y miró en la dirección indicada. Asintió y se levantó del lado de la mujer, que lo soltó inmediatamente. La sacaré y volveré a por usted. Por favor, aguante. La única respuesta de la mujer fue una sonrisa cansada y compasiva. La habitación, por fortuna, aún no estaba completamente derruida. Un gran trozo de madera se había desprendido del techo y caído al suelo. Pero como la cama estaba junto a la pared exterior, puesta allí de forma intencionada a juzgar por los surcos que había en el suelo de madera, los fragmentos que caían lo hacían desde el otro lado. Incluso si el techo se desprendía, probablemente lo haría hacia el otro lado, sin tocar la cama. Esa mujer había sido muy inteligente al hacer eso. Sobre el pequeño catre, tumbada en una postura un tanto extraña, había una niña de no más de 3 o 4 años. El cabello rubio le llegaba por debajo de los hombros y tenía la piel clara, aunque no demasiado. A pesar de la escena y de toda la presión a la que estaba sometido, Aren no pudo evitar pensar que aquella niña parecía una isla de calma en aquel implacable océano de caos y muerte. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una áspera tos, proveniente de su propia garganta. Incluso con el improvisado pañuelo, el humo ya comenzaba a dañar sus pulmones.
Y si él llevaba apenas 5 minutos en la casa y estaba así, aquella niña podría incluso estar... Alarmado, cruzó la habitación en 2 zancadas y le tomó el pulso. Tardó un poco en notarlo, principalmente porque a través de sus dedos podía sentir su propia sangre, bombeando a través de sus venas con la fuerza del martillo de un herrero sobre un yunque. Pero finalmente sintió los débiles pálpitos del corazón de la pequeña en su cuello. Estaba viva. No esperó ni un segundo más. Rasgó otro trozo de su camisa, ya hecha jirones, y le cubrió la nariz y la boca antes de cargarla sobre su brazo y salir de la habitación. Volvió donde estaba la mujer, para decirle que Nari estaba a salvo. Pero la mujer estaba inconsciente, y esta vez, por mucho que Aren trató de buscarle el pulso, no lo encontró. Que Tiaro te acoja en su seno, y recompense en la otra vida lo que te ha sido negada en esta. Rezó por primera vez en años, antes de levantarse por última vez de su lado y salir de la habitación, no sin antes dirigir una mirada a la mujer. Lo decía de verdad. ¿Habéis encontrado algo?, preguntó Aren a sus compañeros cuando se reunió con ellos. Nada. Hemos registrado el pueblo de arriba a abajo, pero ni siquiera una horma... ¡Has encontrado a alguien!, exclamó Tania, al darse cuenta de la pequeña forma que llevaba sobre el brazo izquierdo. Estaba inconsciente en una casa, pero la intoxicación por el humo no ha sido letal, afortunadamente. Probablemente tenga distintas secuelas, como amnesia, problemas respiratorios permanentes u oculares. Pero está viva al fin y al cabo. ¡Aren! Harold llegó corriendo. ¡Has conseguido salvar a alguien! Pues sí, parece que después de todo no llegábamos tan tarde. ¡Es un regalo de Serania!, gritó con júbilo. Al oír esa frase, la expresión de Aren pasó de representar sereno alivio a convertirse en una máscara de fría ira. ¿Un regalo de Serania, dices?, dijo con una voz gélida que destilaba veneno. Pues si la clase de regalos que me manda Serania son pueblos incendiados, familias destrozadas e hijos que pierden a sus padres, en lo que a mí respecta, Serania puede meterse sus regalos donde le quepan. Si esa es su forma de recompensar nuestro trabajo, para mí no es mejor que Damien. Tan pronto acabó de hablar, fue cogiendo las piezas de su armadura que había dejado en el suelo y cargándolas en las alforjas de Babieca. No me dio palabra durante el resto del trayecto, pero todos pudieron ver la mirada de emotiva decisión que dirigía al bulto que la acunaba torpemente en sus brazos. Una mirada que, pese a que ninguno de ellos lo había experimentado, era indudablemente la mirada de un padre preocupado. Tal vez, después de todo, puede que sí fuera un regalo de Serania.